Damos inicio hoy a la serie de Crónicas de Gualán y para ello yo quiero presentarles un valioso documento histórico, un libro que habla sobre Gualán. Este libro se llama Viaje a Guatemala y Centroamérica, escrito por Jacobo Haskens. Este es un libro valiosísimo para Gualán y del cual vamos a abordarlo como un tema especial más adelante. Pero yo solo quiero contarles de este libro, que acá en sus páginas es donde aparece lo que se constituye prácticamente como la primera fotografía de Gualán. Este es un dibujo que hizo una persona que venía con el señor diplomático Jacobo Haskens. En vez de fotógrafo, él traía dibujante. Y esta foto, captada en 1826 en Gualán, nos da la idea de que para ese entonces Gualán era una comunidad formalmente establecida. Ahí, al lado izquierdo, aparece la Iglesia Católica, la misma Iglesia Católica que fue derribada poco antes del terremoto. Es decir, una iglesia con más de 100 años de haber sido construida, fue derribada poco antes del terremoto. Pero esta gráfica, a mí me interesa utilizarla para que se den cuenta que en 1826 Gualán ya era una comunidad que la utilizaban los españoles como un punto de descanso y de reabastecimiento. Para encontrar un poquito de las raíces de Gualán y los primeros habitantes de nuestro pueblo, es necesario remontarnos un poquito a la época de la conquista, la llegada de los primeros españoles a América. Allá por 1511, los españoles llegaron a lo que ahora se conoce como Veracruz, ahí en México. Por ahí empezaron la conquista del territorio mexicano. Y al tener más o menos sometidos a los mexicanos, los españoles organizaron dos expediciones hacia lo que ahora se conoce como Guatemala. La primera expedición fue comandada por don Pedro de Alvarado y entró por la parte suroccidente del país. Entró, como quien dice, por la frontera de lo que ahora es San Marcos. Pedro de Alvarado venía acompañado de un grupo de soldados y de un grupo de nativos mexicanos que venían sirviéndole como guía. Pedro de Alvarado y sus acompañantes entraron por el occidente, subieron a Quetzaltenango. Aquí se dieron las batallas en donde aparece Tecumumán como el héroe nacional. Vienen por todo el altiplano, llegan a Izinché. A Pedro de Alvarado le sorprende la magnitud de la ciudad de Izinché y le sorprende de tal manera que la nombra la primera capital del reino de Guatemala. A partir de ahí sigue la conquista por otros territorios y al final aparece Pedro de Alvarado y sus acompañantes en el gran reino de Chiquimula. Chiquimula ya tenía control sobre Gualán en aquel tiempo. Pedro Alvarado sigue para lo que ahora es El Salvador y al final regresa a México, en donde finalmente muere. Pero por el lado norte de Guatemala, allá por el norte del Petén, ingresa poco tiempo después otra expedición comandada por don Hernán Cortés. Igualmente venía con soldados españoles, pero también venía con nativos mexicanos que venían sirviéndole de guía. Por el norte del Petén entró hasta Itzá, hasta Petén Itzá, y de ahí poco a poco fue caminando hacia el sur hasta llegar a la orilla del lago de Izabal, en el terreno que ahora se conoce como el Estor. Aquí don Hernán Cortés, al navegar el río Dulce, se dio cuenta de que habían logrado salir hacia el mismo mar que utilizaron para llegar a Veracruz, allá en Yucatán. Se dieron cuenta entonces que aquí en este territorio quedaban frente otra vez a su madre patria, a España. De ahí entonces que ellos decidieron colonizar todo este sector de acá. Y este sector fue colonizado y poco a poco estos españoles y los nativos mexicanos llegaron por el río Motagua hasta Gualán. Los nativos eran de la lengua náhuatl
Y en náhuatl fue que le venían poniendo nombres a todos los pueblos, tanto en la expedición de Pedro de Alvarado como en la expedición de Hernán Cortés. Los náhuatl indígenas mexicanos venían poniéndole nombre. Cuando llegaron a Gualán, Gualán quizá no tenía un nombre conocido en la región, pero ellos sí ya le llamaban de alguna manera. Pero los nativos náhuatl vinieron y al ver la existencia de árboles de yaje acá, dijeron que aquí debería de llamarse Huaxinlán. Huaxinlán entonces es el nombre que los nativos mexicanos le pusieron a Gualán ante la abundancia de esos árboles. Aquí poco a poco se establecieron los españoles y los nativos que venían con los conquistadores, y poco a poco fueron haciendo de Gualán un punto de referencia. Aquí hicieron una carretera por toda la orilla del Motagua hasta llegar a Antigua Guatemala y después a Guatemala cuando se trasladaron para acá. Quiere decir entonces que no es atrevido mencionar que Gualán como poblado, habitado originalmente por pipiles y por chortís, era una población que existía antes de la venida de los españoles. Es decir, estamos hablando de Gualán como un pueblo de más de 500 años de existencia. Y esto es bueno que lo conozcan los estudiantes, los padres de familia, los maestros en general, porque ya en varias oportunidades hemos tratado de averiguar desde dónde arranca la existencia de Gualán como poblado. Más de 500 años de existencia. Continuaremos en la próxima hablando de otras crónicas de Gualán.